El 17 de junio de 1631, Mumtaz Mahal, la emperatriz consorte del Imperio Mogol, murió. Su esposo, Shah Jahan, gobernaba un gran imperio que abarcaba el norte de la India y la actual Pakistán. Tras la muerte de su amada esposa, puso los vastos recursos de su imperio a trabajar, construyendo una tumba inmensa para honrar su memoria, el Taj Mahal. ¿Quién era este poderoso Shah Jahan? ¿Y cómo logró construir este increíble mausoleo en poco más de 20 años? Esta es la historia de Shah Jahan, quien construyó el Taj Mahal. El hombre conocido en la historia como Shah Jahan nació el 5 de enero de 1592 en Lahore, en lo que hoy es Pakistán, que entonces era la capital norteña del Imperio Mogol. Su abuelo, el emperador Akbar, que gobernó casi medio siglo desde 1556 hasta 1605, le dio el nombre de Huram, que significa alegre en persa. El padre del príncipe Huram era el príncipe Salim, el tercer hijo del emperador Akbar, y su esposa principal, Mariam-uz-Zumani Begum, ya que sus hermanos mayores habían muerto en la infancia. Cuando Akbar murió en 1605, Salim tomó el trono como el emperador Jahangir. Aunque Jahangir podía ser un gobernante consciente y tenía intereses variados en la ciencia, la religión y la filosofía, era un personaje impredecible, propenso a la embriaguez y la violencia. Los príncipes mogoles tenían varias esposas, y para cuando nació Huram, Salim ya tenía 2 hijos, Kursau y Pervez. La madre de Khurram, Manavati, Gogat Kosain, princesa hindú de Jodhpur, se casó con Salim en enero de 1586 cuando él tenía 16 años y ella unos 13. Aunque se le dio el título de Yogat Kosain, o Santa del Mundo, en la corte era comúnmente conocida como Jodhbai, o Dama de Jodhpur. Ella le daría a Salim 2 hijas y un hijo, entre 1590 y 1597, aunque ambas hijas murieron en la infancia. Su posición en el harem decayó a principios del siglo XVII, ya que fue reemplazada por las otras esposas de Jahangir. Después de su muerte en 1619, se le otorgó el título póstumo de Bilkis Makani, que significa Dama de la Morada Pura. Cuando nació el príncipe Khurram, su familia llevaba más de medio siglo gobernando el norte de la India. El imperio mogol fue fundado en 1526 por su tatarabuelo, Babur, un príncipe de Asia Central, que afirmaba ser descendiente. Por parte de su madre descendía de Genghis Khan y por parte de su padre de Timur. El Cojo, mejor conocido como Tamerlán, fue el gobernante de un vasto imperio que se extendía desde Siria hasta el Himalaya a finales del siglo XIV. Después de ser expulsado de sus tierras ancestrales por los uzbecos, Babur conquistó Kabul, en lo que hoy es Afganistán, en 1504. Con el tiempo, dirigió sus ejércitos por el paso Khyber para conquistar el Punjab en la India. En 1524, inició una campaña contra el sultanato de Delhi y lo derrotó en la batalla de Panipat en 1526. El reino de Babur se conoció como el Imperio Mogol, una variante de la palabra mongol, y siguió expandiéndose hasta su muerte en 1530. Su hijo Humayun lo sucedió. Fue derrocado en 1540, pero recuperó el trono con ayuda persa en 1555. La muerte de Humayun al año siguiente llevó a la ascensión del joven Akbar, el primero de los grandes emperadores mogoles. Durante su largo reinado, Akbar consolidó el control mogol del norte de la India desde Agra, donde trasladó su capital en 1558 como un lugar central para gobernar el imperio. Aunque los gobernantes mogoles eran musulmanes sunitas, Akbar promovió la tolerancia religiosa hacia distintos grupos musulmanes,
así como otras comunidades religiosas en la India, incluyendo hindúes, zoroastrianos, sikhs, judíos y católicos. Los príncipes mogoles frecuentemente se casaban con esposas hindúes para mantener alianzas políticas, lo que significa que Akbar era el único musulmán entre los abuelos de Hürrem. Tras el nacimiento del príncipe Hürrem, lo apartaron de su madre y fue criado por Ruqayya Sultan Begum, una consorte sin hijos del emperador Akbar. La señora Ruqayya cuidó a Khürrem y lo trató como a su hijo. Akbar decidió criar al joven príncipe en su casa, lo que indicaba sus dudas sobre la idoneidad de Salim para el trono. Buscaba preparar a un sucesor para la próxima generación. Según la tradición, el príncipe inició su educación en mayo de 1596, a los 4 años, 4 meses y 4 días. Qasim Beg, erudito y poeta persa de Tabriz, supervisó inicialmente la educación de Hürrem. El sucesor de Qasim fue Hakim Ali, un médico de Gilani en el oeste de Persia, quien, además de actuar como médico personal de Akbar, también era un distinguido matemático y arquitecto. Hakim, amigo cercano del príncipe heredero Salim, contaba con la confianza del abuelo y el padre de sus alumnos. La lengua y literatura persas eran el núcleo de los estudios del príncipe Hürrem, quien también aprendía la lengua túrquica ancestral, astronomía, aritmética, medicina, religión e historia. Fuera del aula, recibía entrenamiento militar de oficiales de la corte, empezando con tiro con arco a los 5 años y armas de fuego desde los 8. El príncipe también conoció a los elefantes, majestuosos animales valorados por la realeza y usados en ceremonias y en el campo de batalla en la India. En 1598, a los 6 años, Hürrem iba a ser llevado por su padre, el príncipe Salim, campaña contra el reino obstinadamente independiente de Miwa. En Rajasthan, a lo largo de la actual frontera entre India y Pakistán, el emperador se negó y en su lugar llevó al niño a su propia campaña militar contra los sultanatos de Ahmadnagar, Bijapur y Golconda, en la meseta del Deccan, que cubre la mitad sur de la India. Las hostilidades habían comenzado en 1593, pero el liderazgo incompetente de los hijos menores de Akbar, Murad y Daniel, convenció al emperador de tomar el mando personal. En noviembre de 1598, Khürrem acompañó al ejército de su abuelo en la marcha al sur desde Lahore. Durante el viaje, el niño enfermó de viruela y fue atendido por su tutor, Hakim Ali, y un médico egipcio. El ejército real pasó casi un año en Agra antes de continuar su avance. Cuando Akbar llegó en marzo de 1600, su hijo Murad ya había muerto por beber en exceso. El emperador no mostró mucha tristeza por la muerte de Murad, especialmente porque su tercer hijo, Daniel, había dejado el alcohol y mostraba señales de ser más responsable. Mientras Daniel volvía a tomar el mando militar, los ejércitos mogoles lograron varias victorias bajo el mando interino de la corte. El historiador y erudito Abu al-Fadl al-Alami, quien inesperadamente demostró ser un líder militar talentoso y dinámico. Con el príncipe Daniel restaurado en el favor, el príncipe Salim estaba convencido de que su medio hermano iba a ser designado como heredero de Akbar en su lugar. En agosto de 1600, Salim abandonó su brutal guerra de pacificación en Miwa y se rebeló contra su padre al tomar el control de la fortaleza de Allahabad, en la confluencia de los ríos Yamuna y Ganges, actualmente llamada Prayagraj. Akbar inicialmente prestó poca atención a la rebelión de Salim y se enfocó en sus objetivos militares en el Deccan, conquistando el fuerte de Ahmadnagar en agosto. En invierno, mientras Salim asumía títulos y acuñaba moneda, Akbar reconoció tarde la gravedad en el norte. A fines de abril de 1601, el emperador dejó su campaña en el sur y se dirigió al norte para enfrentar a Salim, acompañado de Khürrem y Khusrau. Aunque Akbar inicialmente dudaba en tomar acciones militares,
decidió hacerlo cuando Salim se negó a dar marcha atrás, después de que Salim lanzara una ofensiva fallida contra Agra. En 1602, el emperador puso a Abu al-Fadl al mando de un ejército para aplastar la rebelión. Salim respondió ordenando asesinar a Abu al-Fadl en agosto de 1602. Akbar estaba desconsolado por el asesinato de su comandante, y la corte guardó luto varios días. A inicios de 1603, Akbar y Salim se reconciliaron tras la recaída del príncipe Daniel en el alcohol y la restitución de Salim en la sucesión. Esta reconciliación resultó ser de corta duración. Salim volvió rápido a Allahabad, pero abandonó su rebelión en 1604 tras la muerte de Maria Makani, madre de Akbar. Sus perspectivas mejoraron en marzo de 1605, cuando el príncipe Daniel murió por intoxicación alcohólica a los 32 años. No obstante, Akbar aún dudaba de su hijo sobreviviente y pensó en darle el trono al príncipe Khusrau, de 15 años. En su lugar, para resolver el asunto, organizó un duelo entre elefantes de las caballerizas de Salim y Khusrau. El príncipe Huram, de 13 años, se sentó con su abuelo en el balcón real para ver el concurso entre los elefantes de su padre y su medio hermano. El elefante de Salim, Giramba, rápidamente tomó la delantera y obligó a su adversario a meterse en el río Yamuna. En un momento durante el evento, Akbar envió a Huram a la arena para separar a los elefantes. El duelo de elefantes ya había confirmado la sucesión de Salim. Akbar, el emperador de 63 años, tenía mala salud y enfrentaba intrigas políticas que intentaban frustrar su decisión. Durante el verano de 1605, Khurram permaneció al lado de su abuelo moribundo y fue completamente leal a su padre, de quien dependían sus propias perspectivas políticas. Mientras los partidarios de Khusrau presionaban por su sucesión entre los cortesanos de élite, Salim se coló en el palacio imperial e hizo una demostración de su lealtad a Akbar. Poco antes de la muerte del emperador, en octubre de 1605, tras presidir los funerales del emperador, Salim subió al trono una semana después y tomó el nombre de Jahangir, que significa conquistador del mundo. Los allegados de Jahangir, que se unieron a su rebelión en Allahabad, fueron promovidos a altos cargos. Para disipar la idea de que no tenía la habilidad de su padre, Jahangir emitió varios edictos: buscar promover el comercio protegiendo a los comerciantes, mejorar la salud con nuevos hospitales, prohibir el alcohol y defender a comunidades rurales frente a grandes terratenientes. Se aseguró el apoyo de los cortesanos de Akbar al promoverlos y subirles el salario, incluso a quienes apoyaron la sucesión de Khusrau. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por prohibir la producción y distribución de alcohol, el emperador continuó bebiendo en exceso. Esto lo hacía propenso a cambios de humor y juicios arbitrarios, aunque intentaba aparentar imparcialidad al instalar una cadena de oro con campanas desde la sala de audiencias imperial hasta el patio. En teoría, cualquiera que tirara de la cadena podía quejarse directamente al emperador. Pero en realidad solo los funcionarios de alto rango podían acceder al patio real. Tras la ascensión de su padre, el príncipe Khurram siguió estudiando y profundizó en filosofía, arte, religión y guerra. El príncipe Khusrau fue vigilado estrictamente y mantenido cautivo, pese a haber perdido casi todo su apoyo político. En abril de 1606 se rebeló contra su padre, escapó del fuerte de Agra y fue a Lahore para intentar establecer su base. Aunque fue ganando apoyo en el camino, Khusrau encontró las puertas de Lahore cerradas para él y puso sitio a la ciudad. Jahangir respondió de inmediato, enviando un ejército que recorrió las 440 millas hasta Lahore en 17 días. El emperador marchó con su ejército y dejó a Khurram como regente en Agra. A fines de abril de 1606, el ejército imperial venció al príncipe rebelde
quien fue capturado poco después. Khusrau fue obligado a presenciar las brutales ejecuciones de sus generales y asociados antes de que le cosieran los ojos y lo enviaran a una celda sin ventanas, un destino agonizante, pero teóricamente reversible. Tras la derrota de la rebelión, Khurram, de 14 años, regresó a su ciudad natal para ver a su padre. La familia imperial pasó el invierno en Lahore, donde Jahangir decidió cuál de sus dos hijos sería su heredero. Al inicio, Jahangir parecía preferir a su hijo medio, Pervez, de 17 años. En la primavera de 1607, mostró su preferencia por Khurram al darle autoridad para autenticar decretos imperiales. A Khurram se le dio el rango de corte de 8.000, lo que implicaba 8.000 soldados de infantería. Además, a Khurram se le permitió tener una cortina de seda escarlata en la entrada de su tienda, un honor que de otro modo estaba reservado solo para el propio emperador. Jahangir permaneció en Lahore para supervisar la exitosa defensa de Kandahar ante un ataque persa antes de trasladarse a Kabul en abril, poco antes de que el partido imperial partiera hacia los terrenos de caza en Kabul. El príncipe Khurram fue prometido a Arjumand Banu, la nieta de 13 años de Ghiyas Beg, un erudito persa que fue patrocinado por el difunto Akbar y sirvió como mayordomo de la casa real. Las perspectivas matrimoniales del príncipe Khurram se complicaron en septiembre de 1607, cuando su secretario le informó de un complot de los asociados de Khusrau para asesinar al emperador. Khurram le contó a su padre el plan y el emperador ejecutó a los 4 cabecillas. Como uno de los hijos de Ghiyas Beg estaba entre los hombres ejecutados, el jefe de la casa fue arrestado y multado. El matrimonio de Khurram y Arjumand ya no era políticamente aceptable. En 1609, durante negociaciones entre Jahangir y Shah Abbas de Persia, se halló una novia sustituta para Khurram. Por lo tanto, en diciembre de 1609, Khurram, de 18 años, se casó con una mujer persa de Kandahar, lejanamente emparentada con la familia real. No se le otorgó un título elaborado, como normalmente se hacía con las novias reales, sino que simplemente fue conocida en la corte mogol como Kandahari Begum o la Dama de Kandahar. Aunque el matrimonio aumentó el estatus de Khurram en la corte, se decepcionó al nombrar a su medio hermano Pervez como comandante en jefe del ejército en el Decán, cargo que Khurram esperaba obtener. Sin embargo, la posición de Khurram como heredero parecía segura, y su presencia en la capital le permitió aumentar su tesoro personal y cultivar un grupo de seguidores leales en la corte. La posición de Khurram con Jahangir se fortaleció aún más en enero de 1611, cuando salvó a su padre tras ser atacado por un león en una cacería. Khurram fue recompensado 2 meses después con el ascenso al rango de 10.000 igual al de su hermano Pervez. En el verano de 1611, la vida en la corte de Jahangir se transformó por el matrimonio del emperador con Mir al-Nisa, una hija viuda de Ghiyas Beg. Después del matrimonio, la novia de 34 años asumió el título de Nur Mahal, o Luz del Palacio, mejor conocida por su título posterior, Nur Jahan, o Luz del Mundo. La nueva emperatriz rápidamente se convirtió en la fuerza impulsora detrás del gobierno de Jahangir, a través de su padre, ahora rehabilitado y nombrado Gran Visir, mientras que su hermano mayor, Abu al-Hasan, mejor conocido como Asaf Khan, fue nombrado mayordomo principal. Aunque las emperatrices mogolas eran conocidas por ejercer poder e influencia tras bambalinas, Nur Jahan fue una operadora política eficaz que dominó el escenario político a través de sus familiares en altos cargos. Nur Jahan también estaba interesada en formar una alianza con el príncipe heredero Khurram, y lo logró reavivando el compromiso entre Khurram y su sobrina, Arjumand, cuyo padre ahora era el mayordomo principal, en mayo de 1612. Poco después de ser ascendido al rango de 12.000, Khurram tomó a Arjumand como su segunda esposa. En una gran ceremonia, el príncipe heredero
quedó impresionado por la belleza e inteligencia de su esposa. Y después de consultar con la corte, los ancianos la dignificaron con el título de Mumtaz Mahal, o la más exquisita del palacio. Aunque Khurram ya tenía una hija con su primera esposa en agosto de 1611, y más tarde contrajo un tercer matrimonio en 1617, Mumtaz compartía casi exclusivamente el lecho matrimonial de Khurram. La pareja tendría 14 hijos en 19 años de matrimonio, aunque más de la mitad murió en la infancia. Aunque la estrella de Khurram ascendía, seguía ansioso por demostrar su valía como líder militar, clave del éxito o fracaso de todo gobernante mogol. Su oportunidad llegó en 1613, cuando Jahangir decidió enfrentarse al reino de Mewar de una vez por todas. Jahangir ya había lanzado 4 campañas contra Mewar durante su reinado. Pero a pesar de lograr distintos grados de éxito en el campo de batalla, Mewar sobrevivió. En otoño de 1613, el emperador movió su corte a Ajmer para que el ejército mogol atacara a los Mewari en Udaipur. A finales de diciembre de ese año, Khurram, de 21 años, recibió el mando de una fuerza de 12,000 hombres para dar el golpe final a Mewar. Después de asegurar la destitución del general veterano en el lugar, quien se negó a obedecer las órdenes de Khurram, el príncipe estuvo en posición de nombrar a sus seguidores leales en cargos subordinados. Siguió liderando una campaña efectiva, maniobrando contra el ejército Mewari para lograr ventajas estratégicas. Los hombres de Khurram arrasaron el campo durante el verano de 1614 y se prepararon para atacar Udaipur a principios de 1615. El gobernante de Mewar, Maharana Amar Singh, pidió la paz y se rindió ante Khurram en febrero. El príncipe mogol fue magnánimo en la victoria y se hizo muy amigo del hijo del Maharana, Karna Singh. Cuando el príncipe victorioso condujo al ejército a Ajmer en una procesión triunfal, Jahangir rompió el protocolo al abrazar personalmente a su hijo. Ansioso por saborear su triunfo, Jahangir no mostró ninguna inclinación de regresar a Agra. El regreso a la capital se pospuso indefinidamente tras un brote de peste. Unas semanas después de la entrada triunfal de Khurram, él celebró el nacimiento de su primer hijo, mientras que Mumtaz Mahal ya le había dado 2 hijas. El nacimiento fortaleció la posición de Khurram en la sucesión, y Jahangir lo llamó Darashiko, o Gloria de Darío. Mientras tanto, Khurram fue ascendido al rango de 15,000. La corte se quedó en Ajmer para el cumpleaños de Khurram. En enero de 1616, el príncipe se negó a beber el vino de su padre, pero al final fue obligado. En julio celebró el nacimiento de otro hijo, Shah Shuja, lo que ayudó a aliviar el dolor causado por la muerte de la hija mayor de Khurram y Mumtaz, Hur al-Nisa. Por esa época, Jahangir anunció su intención de transferir el mando del frente del Decán de Pervez a Khurram. El príncipe Pervez no estaba dispuesto a ceder el mando a su hermano menor, y trató de causar problemas indicando que solo entregaría el mando al encarcelado Khusrau. Aunque Pervez cedió, Khurram recordó que los seguidores de Khusrau podrían conspirar contra él. Mientras estaba fuera de la corte, pidió la custodia de su medio hermano mayor. Aunque Jahangir dudaba en entregar a su prisionero, cedió ante la presión de Nur Jahan, y Asaf Khan, suegro de Khurram y mayordomo principal, asumió la responsabilidad de Khusrau. Mientras Khurram se preparaba para partir, en noviembre de 1615, Jahangir otorgó a su hijo el título persa de Shah o rey, por lo que el príncipe pasó a ser conocido como Shah Sultan Khurram. Aunque esto representaba una elevación en el estatus de Khurram, fue diseñado deliberadamente como un desaire para Shah Abbas de Persia, indicando que él solo era igual a una corona mogol. La tarea del príncipe Khurram en el sur se facilitó después de que un ejército mogol bajo el mando de Shahnawaz Khan derrotara al gobernante de facto de Ahmadnagar, Malik Anbar,
en febrero de 1616. Sin embargo, aliados de Ambar en Bijapur ayudaron a derrotar varias guarniciones mogolas. Tras su llegada a principios de 1617, Khurram inició negociaciones con Bijapur, lo que le permitió recuperar el fuerte de Ahmadnagar en julio y obligar a Ambar a someterse al dominio mogol. Después de ganar, en septiembre de 1617 Shah Khurram se casó con su tercera esposa Is al-Nisir Begum, la hija de Shahnawaz Khan Khurram. Luego encabezó a 25,000 jinetes en una marcha triunfal hacia la corte de su padre, ubicada en Mandu, actual Madhya Pradesh. Al llegar en octubre, fue recibido nuevamente por su padre y ascendido al inédito rango de 30,000 meillon. Durante la ceremonia, Khurram también recibió el título por el que es más conocido en la historia, Shah Jahan, que esencialmente significa Rey del Mundo, un título elevado. Jahangir también dio a su hijo la provincia de Gujarat como feudo propio, y a inicios de 1618, ambos hicieron una larga gira por esa rica provincia. Para el verano, el emperador decidió regresar la corte a Agra. Durante el viaje, Jahangir y Shah Jahan contrajeron la peste pero lograron sobrevivir. Poco después de recuperarse, Mumtaz Mahal tuvo a su tercer hijo, a quien Jahangir llamó Aurangzeb, adornador del trono. Durante varios años, el estatus de Shah Jahan como el hijo favorito de su padre y sucesor no fue cuestionado, pero las relaciones comenzaron a deteriorarse en 1619. En enero, un cometa fue culpado de varias desgracias, incluida la muerte de la madre de Shah Jahan, Jagat Husain, y un nuevo brote de peste. Sin que Shah Jahan lo supiera, su suegro Asaf Khan conspiró sin éxito contra él durante la campaña de Deccan. Al intentar arreglar el matrimonio del príncipe Khusrau y Ladli Begum, hija de Nur Jahan de su primer matrimonio. Este intento no llegó a nada cuando el leal Khusrau se negó a abandonar a su esposa. Sin embargo, Asaf Khan seguía intrigando en secreto, pues como mayordomo principal tenía la confianza del emperador como uno de sus asesores más fiables. A pesar de la tensión entre ambos, llegaron noticias de que Malik Ambar había tomado las armas. Con 60,000 jinetes, Shah Jahan fue nombrado comandante de la Fuerza Expedicionaria Mogol en enero de 1621. Con más de 80,000 jinetes e infantería a su disposición, Shah Jahan llegó a Burhanpur en abril. Allí dividió sus fuerzas en 5 divisiones, dirigidas por oficiales de confianza, y lanzó una campaña efectiva para rodear a las fuerzas de Malik Ambar. Tras forzar a Ambar a retirarse, los mogoles saquearon Kadaki e impusieron duras condiciones de paz a los príncipes y estados del Deccan. Aunque Jahangir estaba satisfecho con el éxito militar, un solo rubí no se comparaba con las generosas recompensas tras victorias previas de Shah Jahan. Shah Jahan, de 30 años, creía que sus enemigos en la corte conspiraban contra él durante su ausencia. Según relatos de sus partidarios, Nur Jahan temía por su futuro tras la muerte de Jahangir y actuó contra Shah Jahan aliándose con el príncipe Sharia, de 16 años, hijo menor de Jahangir. Mientras Shah Jahan estaba en campaña, el joven fue ascendido a 8,000 y se casó con Ladli Begum. Por todo esto, Shah Jahan decidió actuar contra sus medio hermanos. Poco antes de su partida al Deccan, Jahangir había accedido a transferir al príncipe Khusrau a la custodia de Shah Jahan, una medida que pudo haber sido planeada por Nur Jahan ahora que Khusrau ya no era necesario. En febrero de 1622, Shah Jahan organizó el asesinato de su medio hermano mayor. Aunque intentaron aparentar que Khusrau se suicidó, el asesinato fue ampliamente condenado en todo el imperio. Con la Sharia en ascenso, las perspectivas de Shah Jahan disminuyeron aún más cuando Nur Jahan heredó la gran propiedad de su padre,
Giyas Beg, y sobornó a cortesanos influyentes para impulsar sus ambiciones. Mientras Shah Jahan estaba en Burhanpur, el Shah de Persia reafirmó su reclamo sobre Kandahar y marchó hacia la ciudad. Jahangir, sorprendido, llamó urgentemente a Shah Jahan para liberar la ciudad. Este último comenzó su marcha hacia el norte, pero pronto se detuvo en Mandú en abril. Tras analizar la dinámica en la corte, temía que las hostilidades con los persas obstaculizaran sus esfuerzos contra la amenaza del príncipe Sharia. Por lo tanto, procedió a pedir el gobierno del Punjab, una demanda impertinente que enfureció a Jahangir. Cuando su solicitud fue rechazada, Shah Jahan envió una fuerza armada contra el feudo de Sharia en Dholpur. Jahangir respondió ascendiendo a Shahriar al rango de 12.000, destituyendo a Shah Jahan de sus gobernaciones provinciales y nombrando a Shahriar como comandante del ejército. Para la campaña de Kandahar, con la corte mogol en crisis, los defensores de Kandahar sucumbieron ante las fuerzas persas en junio de 1622. Shah Jahan marchó hacia Agra, saqueó la ciudad, pero no logró tomar la fortaleza. Jahangir envió un ejército dirigido por su aliado Mahabad Khan, llamado el Maestro del Terror, que enfrentó al ejército de Shah Jahan cerca de Delhi en marzo de 1623. La vanguardia imperial desertó hacia los rebeldes, el comandante de Shah Jahan fue asesinado, y el príncipe rebelde tuvo que retirarse. A través de Ajmer y Mandú, el desesperado Shah Jahan solicitó ayuda diplomática y militar a Shah Abbas y a su antiguo enemigo Malik Ambar, mientras seguía sufriendo más derrotas en el campo de batalla. Sin embargo, obtuvo derechos de paso hacia el este, lo que le permitió avanzar al norte y tomar la mitad oriental del Imperio Mogol, antes de girar al oeste para enfrentarse al ejército imperial de Mahabad Khan y su hermano Parvez. Por lo tanto, el Imperio Mogol descendió a una guerra civil total a principios y mediados de la década de 1620 debido al tema de la posible sucesión de Shah Jahan. Tras conquistar Orissa en el este de la India en 1623, Shah Jahan avanzó al norte y tomó Bengala en abril de 1624. Es una muestra de lo vasto que era el Imperio Mogol, que el conflicto se extendía desde Afganistán en el norte hasta la meseta del Deccan en el sur, y desde Pakistán en el oeste hasta Bengala en el este. En verano, varios nobles provinciales apoyaron al príncipe rebelde antes del enfrentamiento entre las fuerzas de Shah Jahan y su padre cerca de Allahabad. En el enfrentamiento, el ejército de Shah Jahan fue derrotado y el príncipe rebelde logró escapar con vida, tras perder su caballo por una flecha. Shah Jahan tuvo que retirarse humillado, acompañado solo por su menguante séquito y su fiel esposa, Mumtaz Mahal. A inicios de 1626, Shah Jahan volvió al Deccan, pero no venció a las fuerzas imperiales. En marzo de 1626, aceptó someterse a su padre y le pidió perdón. Como parte del acuerdo, tuvo que entregar la custodia de sus hijos, Dara Shikoh y Aurangzeb, a la corte imperial. Parecía que ya no quedaba nada en el camino de las ambiciones de Nur Jahan para la sucesión de Sharia. El mando del ejército por el príncipe Pervez, quien sofocó la rebelión de Shah Jahan, aumentó su prestigio en la corte, mientras los partidarios del difunto príncipe Khusrau defendían la causa de su joven hijo, Dawar Baksh Bulaki. Los esfuerzos de Nur Jahan por actuar en contra del príncipe Pervez, al degradar a Mahabad Khan, obligaron a este último a iniciar un motín. A finales de marzo, Mahabad Khan dio un golpe de estado y capturó a Jahangir, Sharia y Nur Jahan. Aunque tuvo éxito, Mahabad no quería que el emperador sufriera daño. Para octubre, se había restaurado el statu quo, y Shah Jahan pudo una vez más comenzar a construir su base de apoyo. El regreso al poder de Nur Jahan fortaleció las aspiraciones del príncipe Sharia,
sobre todo tras la muerte de Parvez por enfermedad en Burhanpur. Mientras tanto, Shah Jahan había esperado aprovechar el motín de Mahabhajan para restaurar su posición. Pero sus intentos de obtener apoyo de los principados hindúes de Rajastán fallaron, por lo que tuvo que regresar al sur. Shah Jahan estuvo exiliado en Ahmadnagar todo 1627, mientras la salud de Jahangir empeoraba. El emperador falleció en Cachemira el 28 de octubre de 1627 a los 58 años. En su viaje de Kabul a Lahore, dejó claro a quién consideraba su sucesor. Nur Jahan estaba en una posición privilegiada para actuar. Shah Jahan recibió ayuda inesperada de su suegro, Asaf Khan, quien resentía haber sido destituido tras el asunto de Mahabad Khan, y el hecho de que se le había negado una parte de la herencia de su difunto padre. Asaf Khan sabía que si ayudaba a Shah Jahan a llegar al trono, él se lo agradecería mucho. Así, el día de la muerte de Jahangir, Asaf Khan le envió un mensaje a Shah Jahan, informándole de la muerte de Jahangir y llamándolo a Agra. Mientras tanto, interceptó el cortejo fúnebre de Jahangir y encarceló a su hermana, Nur Jahan, antes de organizar apresuradamente la coronación del joven de 16 años Dawar Baksh Bilaki como el quinto emperador mogol, alegando que ese había sido el deseo de Jahangir en ese momento. El príncipe Sharia había ido a Lahore para buscar tratamiento para varias dolencias. Nur Jahan le pidió tomar el tesoro imperial y reunir un ejército para disputar la sucesión. En su intento de evitar reclutar oficiales ligados a Asaf Jan, Sharia reunió 15,000 hombres inexpertos, pero fueron derrotados por los 10,000 veteranos de Asaf Jan, a las afueras de Lahore, noviembre de 1627. Al día siguiente se confirmó la coronación de Dawa Baksha como emperador. El reinado del joven emperador, a quien se le otorgó el título adicional de Shir Shah, o Rey Tigre, sería de corta duración, y Asaf Khan ya estaba preparando su caída. Al enterarse de la muerte de su padre, Shah Jahan avanzó hacia Agra. En pocos días, fue escoltado por una fuerza armada liderada por Mahabad Khan, quien se le había unido en el sur. Tras su fallida rebelión, Shah Jahan recibió la sumisión de los gobernantes provinciales, que apenas habían reconocido a Dawar Baksh como emperador. Incluso antes de llegar a Agra, Shah Jahan ya comenzó a emitir decretos imperiales y a destituir y nombrar gobernadores provinciales. A inicios de enero, ordenó a Asaf Khan matar a Dawar Baksh. El mensajero era Reza Ghulam Bahadur, quien había obedecido a Shah Jahan al matar al príncipe Khusrau 6 años antes, cuando el heraldo de la muerte para el rey Tigre llegó a Lahore a finales de enero de 1628. El joven emperador fue encarcelado y Shah Jahan fue proclamado emperador en su lugar. Días después, Dawar Baksh, el príncipe Sharia y otros rivales fueron decapitados. Ese mismo día, Shah Jahan entró a Agra con una recepción suntuosa, aunque los astrólogos de la corte le aconsejaron esperar 12 días para entrar al fuerte. El 14 de febrero de 1628, Shah Jahan, de 36 años, fue coronado emperador y recibió nuevos títulos. Poetas y cronistas de la corte compusieron himnos de alabanza para el nuevo emperador. Shah Jahan continuó recompensando a sus seguidores y asociados al promover a Asaf Khan al honor de los 8,000 y confirmar a Mahabad Khan como comandante en jefe de sus fuerzas. Asaf Khan recibió más honores al llegar a Agra en marzo, con los príncipes imperiales Darashiku, Shah Shuja y Aurangzeb, quienes corrieron a abrazar a sus padres. El emperador nombró a su suegro ministro principal y lo promovió a 9,000. Aunque reclamó el trono de forma tumultuosa, el reinado de 30 años de Shah Jahan trajo una era sin precedentes de estabilidad y prosperidad al imperio mogol. Tras años de rebelión contra Jahangir,
Shah Jahan decidió no mantener a sus designados y realizó una gran reforma administrativa. La llegada al poder de Shah Jahan trajo un cambio clave en la política religiosa del imperio. A pesar de su aprecio por la memoria de su abuelo y sus estrechas amistades con gobernantes hindúes como Karna Singh de Mewar, Shah Jahan se apartó de la política de tolerancia universal de Akbar y promovió el Islam ortodoxo. La nueva moneda mostraba los nombres de Alá y los 4 califas sucesores de Mahoma. Prohibió la postración tradicional y fomentó las festividades musulmanas. 10 años tras su reinado, sustituyó el calendario zodiacal por el islámico. Alejándose de la tradición de Asia Central y reconociendo el daño de las luchas internas de poder. En la familia imperial, Shah Jahan afirmó la doctrina de la primogenitura masculina y preparó a su hijo mayor, Darashiko, como su heredero. Sin embargo, era imposible para la corte abandonar celebraciones tradicionales importantes, como el Festival de Nauruz, una celebración persa a finales de marzo, que marca el equinoccio de primavera. Shah Jahan y su familia eran el centro de cada evento importante en la corte, y el emperador quería marcar el fin de la influencia de Nur Jahan. Asaf Khan llevó a su hermana de Lahore a Agra, donde fue encarcelada y recibió una asignación modesta. Shah Jahan le dio a Mumtaz Mahal muchos poderes que antes tenía Nur Jahan. Aunque no era tan ambiciosa como su tía, Mumtaz desempeñó un papel clave en la toma de decisiones políticas. No solo la consultaba a su esposo, también emitía decretos en su nombre. Aunque Shah Jahan llegó al trono con la intención de disfrutar la vida con su familia reunida, para iniciar grandes proyectos de construcción e infraestructura en el imperio, enfrentó varios desafíos militares al inicio de su reinado. En mayo de 1628, el estado uzbeco de Turán intentó aprovechar la conquista persa de Kandahar atacando Kabul y poniendo la ciudad bajo asedio. Shah Jahan respondió enviando una fuerza de 20.000 hombres bajo el mando de Mahabad Khan. Antes de la llegada de los refuerzos, Lashkar Khan, nuevo gobernador de Kabul, rompió el asedio uzbeco y entró triunfante a la ciudad en septiembre. Poco después, Shah Jahan enfrentó 2 grandes rebeliones en su imperio. La primera, en el territorio de Bundelkhand, en el centro de la India, fue sofocada durante el invierno de 1628 por 3 ejércitos mogoles. El líder de uno de estos 3 ejércitos, Khan Jahan Lodi, el gobernador del Deccan, pronto lanzó su propia rebelión con apoyo de Ahmadnagar. Sirvió brevemente como comandante en jefe bajo Jahangir, mientras Mahabad Khan estaba fuera de favor y resentía su puesto lejano. En Burhanpur, el emperador envió 50.000 soldados y caballos para sofocar la rebelión. Shah Jahan llegó poco después a Burhanpur, en marzo de 1630. Los rebeldes usaron tácticas de tierra quemada para matar de hambre al ejército mogol, obligando a sus generales a requisar alimentos por la fuerza. Durante el año, Shah Jahan nombró a su suegro Asaf Khan comandante en jefe de la Fuerza del Sur. Esto motivó al comandante en funciones, Azam Khan, a actuar, y una serie de ataques implacables obligaron a Khan Jahan a huir. Tras otra derrota en enero de 1631, el rebelde huyó al norte y fue emboscado y asesinado cerca de Al-Ahabad en febrero. Todo lo que quedaba era que Asaf Khan castigara a las fuerzas restantes del Deccan que se habían aliado con el rebelde. Restaurada la paz en el imperio, Shah Jahan sufrió una amarga tragedia personal. Eso resultó en la creación de una de las maravillas arquitectónicas más magníficas del mundo, un monumento al amor y devoción de Shah Jahan por su esposa. La corte aún estaba en Burhanpur en junio de 1631, cuando Mumtaz Mahal, de 40 años, entró en trabajo de parto. Apenas tenía 7 meses de embarazo.
El emperador jugaba ajedrez con su hija mayor, Jahanara, cuando ella fue llamada urgentemente junto a su madre. Ella volvió para avisar que el bebé no quería salir y la vida de la reina estaba en peligro tras perder mucha sangre. El emperador y su hija corrieron a la cama de Mumtaz, uniéndose a médicos y parteras que daban medicinas para aliviarla, mientras cortesanos religiosos rezaban por intervención divina. El emperador Shah Jahan, el árbitro de la vida y la muerte para millones de súbditos, permanecía impotente mientras ríos de lágrimas corrían por su rostro. Un relato vívido sobre los últimos momentos de Mumtaz Mahal dice que la reina hizo dos últimas peticiones. Primero, que Shah Jahan no tuviera más hijos con otras mujeres en aras de una sucesión estable. Y en segundo lugar, que le construyera, cito, un mausoleo tal que no se viera nada igual en ninguna otra parte del mundo. Después de dar a luz finalmente a una hija de corta vida, Gawhar Ara, la exhausta reina, exhaló su último aliento. El emperador y su corte quedaron paralizados por la muerte de Mumtaz Mahal, según la ley islámica. La reina fue enterrada el mismo día, en un sitio en los terrenos de un antiguo pabellón de casa imperial en Zainabad, a la vista de la ciudadela de Burhanpur. La leyenda dice que la pérdida traumática volvió blanca la barba de Shah Jahan casi de inmediato, y el emperador dejó de escuchar música y cantar por 2 años. Mientras consideraba regresar a Agra, Shah Jahan no podía soportar la idea de estar tan lejos de la tumba de su amada. Independientemente de las peticiones de Mumtaz antes de morir, Shah Jahan decidió construirle una tumba magnífica en la capital, cerca del fuerte de Agra, tras consultar a arquitectos y funcionarios religiosos. En verano de 1631, se eligió un lugar al este del fuerte de Agra, en una curva del río Yamuna. Para construir el mausoleo, el emperador pagó una gran compensación a los cortesanos influyentes que tenían mansiones en ese lugar. En cada etapa, Shah Jahan supervisó de cerca los planos arquitectónicos que le presentaban para construir el monumento perfecto para su amada esposa. Se construyó una tumba temporal para la reina, cuyo cuerpo fue exhumado y llevado a Agra por su segundo hijo, Shah Shuja. El diseño contemplaba una gran terraza elevada en la orilla sur del Yamuna, con un mausoleo en el centro, una mezquita al oeste y una casa de huéspedes al este. Al sur había un gran jardín cuadrado y una puerta monumental con un amplio patio al frente. Aunque los edificios auxiliares eran maravillas arquitectónicas, el edificio principal de la tumba era el centro del complejo de 42 acres. Shah Jahan y sus arquitectos, al diseñar el mausoleo, innovaron estilísticamente inspirándose en tradiciones mogolas, islámicas e indias. Inspirados por la tradición hindú, la tumba se ubicó en el extremo norte del complejo, no en el centro. Los arquitectos modificaron las tumbas cuadradas mogolas, cortando esquinas para formar un octágono irregular, y movieron los minaretes hacia afuera, ubicándolos de forma independiente en las esquinas del zócalo principal. Grandes pórticos en los 4 lados se decoraron con motivos florales y caligrafía islámica, incluyendo citas del Corán. La estructura fue coronada con una gran cúpula central circular y 4 cúpulas octagonales más pequeñas. La innovación más importante fue revestir la estructura con mármol blanco de Rajastán, lo que permitía que la estructura brillara sobre las aguas del río Yamuna, cuando se ve desde la otra orilla. La construcción del complejo de la tumba duró más de 10 años y, para el segundo aniversario de la reina en 1633, solo estaban terminados la terraza y el pedestal de mármol. Lo principal es que el cuerpo de la reina ya podía trasladarse de su tumba temporal a la cámara funeraria en la plataforma de mármol. El folclore indio dice que Shah Jahan, disfrazado de anciano, inspeccionaba la obra y preguntaba a 3 canteros qué hacían. El emperador se sorprendió porque los 3 hombres estaban molestos y querían continuar trabajando.
Shah Jahan estaba muy complacido con la respuesta del tercer hombre. Él dijo: «Construyo el Taj Mahal anciano. Si sigo respondiendo preguntas, nunca lo terminaré. El monumento más hermoso del mundo se terminó en 1643, 12 años después de la muerte de la reina. Frente a la tumba en la orilla norte del Yamuna, Shah Jahan construyó una plataforma de observación y jardines que reflejaban los del complejo. El proyecto de construcción costó un total de 5 millones de rupias, lo que equivalía a aproximadamente el 3% de los ingresos anuales del vasto imperio mogol. El mantenimiento regular de los edificios del complejo se financiaba con la renta de un bazar al sur de la puerta principal. Uno de los primeros viajeros europeos en describir la tumba terminada fue el francés François Bernier, quien en 1659 escribió: «Creo que este monumento merece más ser contado entre las maravillas del mundo que las pirámides de Egipto». El relato de François Bernier fue el primero en usar el nombre Taj Mahal, que se refería a la difunta reina y no al mausoleo. Esto indica que el nombre común del mausoleo podría ser una versión alterada de Mumtaz Mahal. A pesar de la magnificencia del monumento y la devoción de Shah Jahan hacia su difunta reina, el emperador hizo pocas visitas al mausoleo después de su finalización. Durante la construcción del Taj Mahal, el emperador pasó bastante tiempo en Agra, donde atendía asuntos de gobierno, ofrecía regalos a instituciones religiosas y sociales, y participaba en debates filosóficos y literarios. Gracias a las grandes mentes de la época, fue un periodo relativamente pacífico en la historia del Imperio Mogol. Además de su generoso patrocinio a escuelas y hospitales, Shah Jahan gastó generosamente en un extenso programa de construcción, mejorando los fuertes de Agra, Lahore, Kabul y Burhanpur. Además del Taj Mahal, los principales logros arquitectónicos del reinado de Shah Jahan incluyen la mezquita del Viernes cerca del fuerte de Agra, patrocinada por su hija Jahanara, quien cumplió muchas de las funciones de la corte que antes realizaba su difunta madre. Uno de los mayores logros artísticos de la época fue un magnífico nuevo trono dorado, adornado con gemas valuadas en 9 millones de rupias del tesoro real. La obra maestra, luego llamada el trono del pavo real por sus 2 pavos, fue encargada al inicio del reinado de Shah Jahan y terminada en marzo de 1635 Después de 7 años de minucioso trabajo bajo el dosel de su trono enjollado, Shah Jahan se presentó como el gran gobernante de un imperio mogol unificado y pacífico. Aunque el trono del pavo real había costado el doble que el Taj Mahal, el proyecto arquitectónico que tuvo el mayor impacto en el imperio fue la construcción de una nueva capital en Delhi, río arriba de Agra. Aunque los antiguos palacios del sultanato de Delhi estaban en ruinas, seguía siendo un cruce importante para los emperadores mogoles entre el noroeste y otras provincias. En abril de 1639, inició la construcción de Shah Jahanabad en honor al emperador. Para 1648, se completó un extenso complejo fortificado a orillas del Yamuna, conocido como el Fuerte Rojo. Además de avenidas, plazas y bazares bulliciosos, la ciudad tenía varias mezquitas, incluida la gran Jahanuma Masjid, o Mezquita Reflejo del Mundo, construida con fondos del emperador. Los esfuerzos de Shah Jahan por proyectar la riqueza y el poder del Estado mogol se extendieron a campañas militares contra enemigos externos. Los 3 estados del Deccan seguían siendo problemáticos y, tras la muerte de Mahabad Khan en 1634, Shah Jahan asumió el mando del ejército del sur para someter a Ahmadnagar, Bijapur y Golconda. Golconda se rindió rápido, pero Bijapur resistió varios años antes de firmar la paz en mayo de 1636. Después de estos éxitos, el emperador nombró a su hijo de 18 años Aurangzeb como gobernador del Deccan. Con el sur seguro, Shah Jahan se enfocó en el noroeste.
Desesperado por capturar Kandahar, en 1636 envió un enviado a Persia para obtener información militar. 2 años después, Kandahar cayó ante Shah Jahan sin violencia, ya que el gobernador desertó a los mogoles tras denunciar el maltrato de Shah Safi, hijo de Shah Abbas. Anticipando los esfuerzos persas por recuperar la ciudad, Shah Jahan envió refuerzos a Kandahar. El aumento de fuerzas mogolas en la frontera noroeste motivó a Shah Jahan a iniciar campañas para recuperar tierras ancestrales de su familia en Asia Central, desde los días del imperio timúrida de Tamerlán. Murad Baksh, el hijo menor del emperador, capturó Balkh en 1646-1915. Terminó prematuramente la campaña y regresó a Kabul, lo que permitió que el gobernante de Balkh volviera a Pusucene a ocupar la ciudad. En ese momento, Shah Jahan acudió a Aurangzeb, el hijo más eficaz militarmente. Aurangzeb tuvo buen desempeño en sus 8 años como gobernador del Decán, pero sus habilidades administrativas y militares en la frontera sur despertaron los celos del príncipe heredero Darashiko, quien intentó evitar que Aurangzeb recibiera los suministros necesarios para cumplir con sus deberes. Esto llevó a Aurangzeb a renunciar al cargo de gobernador en 1644, cuando regresó a Agra, y languideció en cierta desgracia hasta que su hermana, Jahanara, intercedió a su favor y le consiguió el cargo de gobernador de Gujarat. Aurangzeb tuvo algunos éxitos modestos tras liderar los ejércitos del norte en 1647. Pero la fortuna de los mogoles fue una vez más socavada por la rivalidad entre los príncipes imperiales en medio de las luchas internas mogolas. Los persas recuperaron Kandahar en febrero de 1649. Después de que Aurangzeb no pudo recuperar la ciudad, Shah Jahan nombró a Darashiko para liderar a 60.000 infantes y 40.000 jinetes para retomar Kandahar. El príncipe heredero, un erudito religioso conocido por su Islam liberal, estaba fuera de lugar en la campaña y lideró 3 asaltos fallidos contra la fortaleza. Para 1653, Shah Jahan abandonó sus campañas en Asia Central, después de lograr solo modestas ganancias territoriales. Más importante aún, la campaña intensificó la lucha por el poder entre Darashiko y Aurangzeb, quien regresó al gobierno del Decán en enero de 1653 El príncipe notó la mala administración del territorio en su ausencia y actuó rápido para restaurar su fortuna. Desde su nueva capital, en Shah Jahanabad, el emperador temía que Aurangzeb creara una base de poder rival y aumentó las demandas financieras al Decán. En respuesta a estas presiones financieras, Aurangzeb apuntó a los estados de Bijapur y Golconda, ignorando las obligaciones de los tratados existentes. En enero de 1656, el ejército mogol liderado por Muhammad Sultan, hijo de Aurangzeb, tomó Bagnagar, actual Hyderabad, y sitió el fuerte de Golconda. Sin embargo, Aurangzeb pronto recibió instrucciones de la corte para retirarse de Golconda y restituir a su sultán. Cuando Aurangzeb desoyó los llamados de moderación de su padre, al llevar a cabo una campaña brutal, Shah Jahan reconoció que su ambicioso hijo tenía que ser puesto en su lugar. Antes de que Shah Jahan pudiera destituir a Aurangzeb del Decán, enfermó gravemente en septiembre de 1657. Su lenta recuperación y ausencia en la corte generaron rumores de su muerte, que pronto llegaron a sus 3 hijos, Shah Shuja en Bengala, Aurangzeb en el Decán y Murad Baksh en Gujarat. Aunque los 3 colaboraron para frenar la influencia de su hermano mayor, Darashiko, la alianza tripartita fue rota por Shah Shuja, quien se declaró emperador en noviembre de 1657. Unas semanas después, Murad Baksh también se declaró emperador en Ahmedabad. Mientras Aurangzeb esperaba su oportunidad aliándose con su hermano menor, Shah Jahan intentaba reafirmar el control y delegaba la represión de los príncipes rebeldes a Darashiko.
El emperador decidió mover la corte a Agra para seguir recuperándose. En febrero de 1658, Darashiko tuvo un gran éxito al derrotar a Shah Shuja con sus generales. Pero una persecución inútil del príncipe renegado obligó a Dara a reunir un segundo ejército, compuesto en su mayoría por milicias hindúes Rajput, para enfrentarse a Aurangzeb y Murad. Los Rajputs fueron derrotados por Aurangzeb en abril de 1658. En junio, Darashiko lideró otro ejército improvisado en la batalla de Samugar, al oeste de Agra. Aunque ambos bandos pelearon valientemente durante horas, la falta de experiencia militar del príncipe heredero y la traición de sus subordinados causaron su derrota. Aunque seguía reconociendo las pretensiones de Murad al trono, Aurangzeb ya era de facto el emperador. Días después, ordenó que su padre fuera confinado en los aposentos Harin del fuerte de Agra. Mientras se preparaba para un enfrentamiento final con Darashiko, Aurangzeb puso fin rápidamente a la ficción del emperador Murad y organizó su encarcelamiento y posterior ejecución. Después fue al norte a Shah Jahanabad y se sentó en el trono del pavo real el 31 de julio de 1658, terminando el reinado de 30 años de Shah Jahan. Entre los nombres adoptados por el nuevo emperador estaba Alamgir, César del mundo. Con el apoyo desapareciendo, Darashiko huyó hasta finales del verano de 1659, cuando fue capturado y llevado a Shah Jahanabad, donde fue condenado por apostasía y ejecutado. En su cautiverio en Agra, el Shah Jahan, de 67 años, fue informado por sus captores, quienes se alegraban de la muerte de su hijo favorito. Aislado de toda correspondencia, el emperador depuesto recibía cartas ocasionales de Aurangzeb justificando su conducta y recordándole a su padre el destino de los príncipes Yusrau y Shahriyar. Shah Jahan vivió 7 años más bajo el cuidado de la devota Jahanara y otras damas del palacio. Desde una torre en los aposentos de las mujeres, Shah Jahan podía ver el Yamuna y el majestuoso mausoleo que construyó para Mumtaz Mahal, quien dejó el mundo mortal 3 décadas antes. Su sufrimiento terrenal llegó a su fin el 22 de enero de 1666 a la edad de 74 años. Aurangzeb rechazó la petición de Jahanara de un gran cortejo fúnebre, y el cuerpo de Shah Jahan fue llevado discretamente por el Yamuna hasta el Taj Mahal, donde fue sepultado junto a los restos de su amada Mumtaz Mahal. Mientras languidecía en cautiverio, Shah Jahan pudo reflexionar sobre su vida y legado en sus últimos años. Siendo el favorito de su abuelo Akbar, el príncipe Khurram se ganó el puesto de sucesor preferido de Jahangir, gracias a sus éxitos militares en Mewar y el Decán durante el reinado de su padre. Las intrigas de Nur Jahan en los años 1620 causaron la rebelión de Shah Jahan. Permaneció en el exilio político tras la muerte de su padre, hasta que fue catapultado al trono por la inesperada intervención de su suegro, Asaf Khan. Tras eliminar a 2 hermanos y un sobrino para ser emperador, Shah Jahan perdió la tranquilidad doméstica por la muerte de Mumtaz Mahal. 3 años tras su ascenso al trono, expresó su dolor al construir una de las tumbas más magníficas, una de varias maravillas arquitectónicas que adornaron el imperio mogol bajo Shah Jahan. También fue responsable de la construcción del Fuerte Rojo y de otros inmensos edificios mogoles. Buscó la paz en el imperio mogol, pero finalmente fracasó. Fracturas, gobernantes fronterizos y disputas familiares causaron guerras. Con el tiempo, los éxitos militares de Shah Jahan en el Decán no compensaron la pérdida permanente de Kandahar. Mientras que sus esfuerzos por asegurar la sucesión para su hijo mayor, Darashiko, despertaron los celos de sus hijos menores y precipitaron una amarga lucha por el poder que llevó a su destitución y encarcelamiento a manos de Aurangzeb. Aunque fue un gobernante capaz, pasó sus últimos años depuesto y cautivo.
No obstante, sus proyectos de construcción lo destacan como uno de los mayores gobernantes del Imperio Mogol. ¿Qué opinas de Shah Jahan? ¿Debería ser celebrado? Como mecenas de las artes y la cultura, dio a la India y al mundo monumentos arquitectónicos como el Taj Mahal y el Fuerte Rojo. ¿O fue un gobernante cruel que mató a sus familiares para obtener el trono, debilitó la capacidad militar de su imperio en una búsqueda equivocada de gloria personal, y selló su propio destino al manejar mal la sucesión? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.